Bien, luego del libro de Isaías tenemos el libro de Jeremías, otro de los profetas mayores. Y decíamos que son profetas mayores no porque necesariamente son más importantes que los libros de los profetas menores, sino que es una designación que se refiere más a lo largo del libro. El contenido del libro es más amplio. En primer lugar, vamos a decir algo con respecto a Jeremías el profeta. Jeremías el profeta o el personaje, el autor de este libro. De manera breve podemos decir algunas cosas y la información que tenemos en el libro obviamente no la encontramos porque él haya desarrollado un material autobiográfico de su persona, sino que extraemos información suya de lo que él mismo dice de sí mismo mientras presenta los oráculos del Señor a lo largo del libro. Como vamos a estar viendo, o sea, no es un libro organizado como la historia del libro de los reyes, donde tenemos qué fue pasando con cada uno de los personajes, sino que encontramos disertaciones, los discursos que Jeremías daba, encomendado por el Espíritu Santo, y cómo el pueblo lo recibía. Y en medio de eso aprendemos de Jeremías, aprendemos información de dónde él era, información acerca de su carácter y cómo respondió al llamado de Dios, cómo él fue fiel al llamado de Dios, pero todo porque lo vamos derivando del libro en sentido general. Y hay ciertos capítulos del libro que nos dan más información de él, como son el capítulo 1, capítulo 7, 11, 13, 16, 18 al 20, 26 al 29, 36 al 40. Son capítulos que de manera específica dentro del libro nos dan mucha información sobre Jeremías como profeta. Pero una parte importante para uno comprender el libro es conocer algo de la historia que está detrás del libro y sobre todo la historia del pueblo de Judá. Y hay cierta cronología que me gustaría por lo menos mencionar para que ustedes tengan, se ve un poco pequeña quizás en la pantalla, pero es para que ustedes tengan una idea de los reyes que estaban en funcionamiento y de los días en qué años es que más o menos estaba ministrando el profeta Jeremías. En el 640 a.C. se inicia el reinado de Josías. El ministerio de Jeremías se lleva a cabo bajo el reinado de varios de estos reyes. Y allí vamos a mencionar a Josías, Joacim, Joaquín y Sedequías como personajes principales en el desarrollo de la historia de este libro. En el 627 es que Jeremías inicia su ministerio profético, que es cuando él es llamado al ministerio. Luego yo presento aquí en esa cronología los años de término de los reinados de cada uno de esos reyes y el año de inicio del siguiente, para que ustedes puedan tener una idea más o menos de qué eventos iban a pasar, ocurriendo. Yo voy a mencionar algunos detalles más en unos instantes. En el 605, si ustedes se fijan, es cuando ocurre la derrota de los egipcios por parte de los caldeos en Carquemis. Fue esa batalla principal cuando ya Babilonia se consolida como poder y los egipcios, que eran una fuente de refugio para los israelitas, ya deja de ser. Y viene el cumplimiento de las advertencias que Jeremías le había dado al pueblo. Vemos el 597, que es cuando el rey Joaquín es llevado cautivo, y ya finalmente la caída de Jerusalén en el 587. El ministerio de Jeremías se lleva a cabo principalmente él advirtiendo al pueblo de lo que vendría, de cómo vendría esta invasión y cómo eso sería parte del juicio de Dios contra Judá por causa de sus pecados, principalmente el pecado de la idolatría. Y finalmente vemos a Jeremías, aún después de la caída de Jerusalén, ministrando tanto en Jerusalén como luego en Egipto, donde él es enviado o, por así decirlo, exiliado. Se identifican 5 periodos principales en el ministerio de Jeremías, y lo que los voy a mencionar. En el primer periodo comienza con su llamado al ministerio en el 627, como yo les decía, y termina en el 622 a.C. Había una crisis política en la nación por el crecimiento del poder babilónico, pero todavía Asiria y Egipto ponían freno
al avance de los babilonios. El segundo periodo ha sido calificado como los años de silencio de Jeremías, porque fueron años donde él no habló mucho, no tuvo un ministerio profético notorio, porque en el periodo anterior Josías había logrado las reformas religiosas luego del descubrimiento del libro de la ley. Y en esos años de silencio él no tuvo mucho que decir porque el pueblo disfrutaba de estabilidad, viviendo la práctica de lo que encontraron en los libros de la ley. En el tercer periodo, que va del 609 al 597, que es cuando el rey Joaquín es desterrado, fue el tiempo más difícil de Jeremías. Es el tiempo cuando él estaba advirtiendo al pueblo: vienen los caldeos, señores, viene el juicio de Dios. Y él tenía que convencer a las autoridades de que se sometieran a Babilonia, de que no se rebelaran. Y era el mensaje que de parte de Dios Jeremías tenía que dar. Pero obviamente no fue un mensaje popular ni para los reyes ni para el pueblo. Y por eso el mensaje de Jeremías no era recibido por las personas. El poder babilónico se consolida a plenitud con el ascenso de Nabucodonosor en el 605 antes de Cristo. Pero ese tercer periodo fue el más difícil para el ministerio profético de Jeremías. Luego hay un cuarto periodo que dura unos 10 años, que desde ese momento en que Joaquín es llevado, desterrado a Babilonia, hasta la caída de Jerusalén en el 587, que es cuando está Sedequías, que es el rey que le cae la peor parte del juicio de Dios por querer hacer alianza con los egipcios, ampararse, buscar rebelarse contra los babilonios. Y se cumple la profecía de que sus hijos iban a ser muertos aún delante de sus propios ojos. A él le sacan los ojos y se lo llevan cautivo a Babilonia. El quinto periodo comienza luego de la caída de Jerusalén y se extiende hasta el 570 antes de Cristo, que es el tiempo cuando ya él es forzado a irse a Egipto en contra de su voluntad. O sea que entender ese trasfondo histórico es importante para uno entender muchas de las profecías que el libro contiene y poder ver con qué rey es que está lidiando Jeremías y qué es lo que estaba pasando con él, qué es lo que le estaba diciendo a la gente. Cuando le dice no se rebelen contra los caldeos, ¿por qué era que le estaba diciendo eso? En su libro El Cristo de los Profetas, Palmer Robertson declaró lo siguiente: continuó Jeremías su ministerio aún más allá del exilio del reino del sur, el cual ocurrió en el 587 a.C. Aún después de ser forzado hacia Egipto por el liderazgo todavía rebelde de los judíos, él continuó su ministerio profético durante esos días oscuros del exilio de su tierra. Jeremías vivió por más de 40 años con la carga de declarar la palabra del Señor a un pueblo resistente. Y esa es la tónica del libro. Declarando la palabra de Dios por más de 40 años a un pueblo resistente. Y vamos a ver cómo Dios los llama obstinados, rebeldes, duros de corazón. Y a ese pueblo llamó Jeremías a ministrar. Pero digamos algo con respecto a la estructura del libro, para entender el libro. Hablar de la estructura del libro de Jeremías no es sencillo, porque su contenido no parece estar formado, diseñado de una forma cronológica, estrictamente hablando. Y un comentarista incluso ante ese hecho llegó a decir: aún con un vistazo superficial del contenido del libro, sus memorias, oráculos divinos, soliloquios y oraciones, un apéndice histórico, asuntos dictados por el profeta, reminiscencias atesoradas por otras, todo esto compilado con poco orden lógico o cronológico y con repetición considerable, se hace evidente que el libro es confuso para ser leído de corrido, simplemente porque no fue escrito consecutivamente. O sea, él está diciendo, en el libro contiene muchos oráculos, contiene muchas declaraciones, contiene antología, por así decirlo, que es compilado. O sea, el autor no se puso a escribir capítulo tras capítulo en un orden cronológico. Es una colección de oráculos, es una colección de discursos, de memorias, de eventos, de declaraciones. Por eso él dice, de hecho, el libro de Jeremías es una colección
una antología de memorias, declaraciones y eventos compilados en las etapas de los diferentes periodos del largo ministerio de Jeremías y aún después de este, y organizado con más énfasis en los temas y las conexiones literarias que en el orden histórico. O sea, no vayamos a Jeremías para encontrar un orden histórico nítido, porque nos vamos a confundir. Ese no es el propósito principal del libro. Para eso tenemos los libros de los reyes y los libros de las crónicas. Jeremías es otra cosa. Sin embargo, aún a pesar de yo afirmar esto, existen maneras de bosquejar el libro que nos pueden ayudar. Y se puede hablar, por ejemplo, de las profecías de Jeremías antes, durante y después de la caída babilónica. Se ve un poco en negro y no se ve del todo tan nítido, pero ustedes pueden ver los primeros 33 capítulos básicamente abarcan el periodo antes de la caída de Jerusalén. Luego los 34 al 39 eventos que concluyen allí mismo en la caída de Jerusalén, y luego los capítulos 40 hasta el final después de la caída de Jerusalén. Y ya en forma de bosquejo nosotros podemos tener que el libro tiene esos marcadores de libros, esos sostenes de libros, el prólogo y el epílogo. El capítulo 1 es el prólogo y el último capítulo, el 52, es el epílogo. Y en el medio el contenido general del libro. Y viendo en los diferentes materiales sobre el libro de Jeremías, ustedes van a encontrarse con bosquejos muy diversos del libro de Jeremías. Y esta es simplemente una propuesta. Los capítulos del 2 al 29, el libro de juicio, y como ustedes pueden ver es una amplia sección del libro, porque gran parte del libro trata acerca del juicio de Dios contra su pueblo y contra las naciones. Tenemos también una parte que ya ha sido llamada el libro de consolación, los capítulos 30 al 33, y como veremos es la parte cuando aparece la promesa del nuevo pacto. Tenemos también entonces ya el evento del sitio de Jerusalén y la caída de Jerusalén y cómo los eventos que guían ahí, cómo Jeremías tiene que hablar ya ante la inminente invasión babilónica. Luego Jeremías y sus luchas después de la caída de Jerusalén. Y finalmente el libro de juicio contra las naciones, los capítulos 46 al 51. Es una forma de estructurar el libro, de bosquejar el libro. Y viendo algo ahora acerca de cada uno de estos puntos, me gustaría hacerles señalamientos principales de estas secciones. Y en primer lugar, comencemos con el prólogo o el capítulo 1. Es un capítulo importante, porque encontramos allí precisamente el llamado al ministerio profético de Jeremías. Como dice en el versículo 5, por ejemplo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Y observen cómo dice: yo te puse por profeta no solo a Judá, sino a las naciones. Él iba a profetizar no solo con respecto a su pueblo Israel, sino que también iba a profetizar con respecto a las naciones alrededor. Y en el versículo 10 dice: mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Y he aquí ahora estas palabras: para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. El hecho es que Dios apartó, consagró, escogió a Jeremías para el cumplimiento de una misión que nadie buscaría por sí mismo, que nadie desearía. Él iba a hablar en nombre de Dios y nadie le iba a hacer caso. Un ministerio difícil. No por 5, 15, ni 25 años, por más de 40 años hablar en nombre de Dios y no le iban a hacer caso. Ese fue el ministerio de Jeremías. Él trató de evadir la responsabilidad, como él dice en el versículo 6: Señor mío, aquí no sé hablar, yo soy joven. Pero el Señor tenía respuesta para su inquietud y aún para sus temores. Él le dice en el versículo 7: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y tiene como una
ilustración física de lo que él iba a hacer, y le pone Dios la mano. Dios tiene mano, una forma, ¿no?, de hablar de cómo Dios toca los labios de Jeremías. Dice: yo te estoy poniendo mis palabras en tu boca. El ministerio del profeta no era decir sus opiniones, como no es el ministerio del siervo de Dios en la actualidad. Nosotros estamos llamados a dar el mensaje de Dios. Esa era su misión y él lo cumplió bien. En el mismo capítulo vemos a Jeremías exponiéndose a dos visiones. Una de ellas era la de una olla hirviendo que es volcada desde el norte. Lo dice el versículo 13 del capítulo 1. Y la idea claramente es una referencia a esa invasión desastrosa que Babilonia iba a tener sobre ellos. Los caldeos iban a venir desde parte del norte. Uno ve el mapa y uno dice: pero Babilonia le queda al este. Lo que pasa es que las naciones no invadían directamente viniendo hacia el oeste por el tipo de geografía que había, sino que todos los pueblos invadían desde el norte. Y por eso se habla de esa manera. Y dice: esta olla se iba a hirviendo, se iba a volcar sobre ustedes, los babilonios. Y así como hace una olla hirviendo estragos en una persona, dice: así mismo vendrá y causará estragos sobre ustedes. O sea, desde el mismo inicio, Dios está diciendo: tu misión va a ser advertir al pueblo del juicio que viene con los babilonios sobre ustedes. Pero algo adicional, clave, que hallamos aquí son 6 palabras que el Señor utiliza para describir la naturaleza del ministerio de Jeremías. Y están allí en el texto que ustedes leímos en el versículo 10 del capítulo 1. ¿Cuáles son estas palabras? Arrancar, derribar, destruir, derrocar, edificar, plantar. Dice: ese es tu ministerio. Arrancar, derribar, destruir, derrocar. 4 términos negativos, 2 términos positivos: edificar y plantar. Eso nos marca dónde estaría el énfasis del ministerio profético de Jeremías. Anunciar que ellos iban a ser arrancados. Ese era su ministerio. A veces las personas dicen: no debemos tener un ministerio tan pesimista ni tan negativo. Bueno, a este siervo de Dios le tocó un ministerio negativo. Él tenía que anunciarle al pueblo lo que vendría. Y alguien resume Jeremías con esta frase: Dios advierte, Dios castiga y Dios salva. Dios advierte, Dios castiga y Dios salva. Y el Dios castiga, el Dios enjuicia es algo dominante en el libro de Jeremías. Y por eso la segunda sección que mencionamos en el libro es el libro del juicio, que son los capítulos del 2 al 29, como yo les había mencionado. Una sección que puede ser subdividida a su vez. Los capítulos del 2 al 29 es una sección muy larga. Los capítulos del 2 al 10 puede ser llamado discursos advirtiendo el desastre. Los capítulos del 11 al 20, los conflictos de Jeremías con el pueblo y con el Señor. Y los capítulos 21 al 29, disputas con reyes y con falsos profetas. Y yo les voy a dar algunas de las declaraciones que aparecen en esta sección, para que tengamos un sabor del tipo de cosas que les decía Jeremías a ellos. En el capítulo 11, versículo 1, por ejemplo, dice: la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: oíd las palabras de este pacto y decidlas a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Judá y Jerusalén. Les diréis: así dice el Señor Dios de Israel: maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto que mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: escuchad mi voz y haced conforme a todo lo que yo os mando, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esa frase es el lenguaje oficial de lo que habla de cuando Dios hace un pacto con su pueblo. Jeremías le está recordando al pueblo de Dios el pacto que Dios hizo con ellos. Y muchos años después les está diciendo: ustedes tienen que vivir según los términos de ese pacto. Y lo que va a venir sobre ustedes es por ustedes haber violentado ese pacto. Habían pasado muchos años.
Pero Dios no se ha olvidado de las amenazas que le había dado al pueblo. Ustedes recuerdan al final del libro de Deuteronomio, cuando Él le habló de las bendiciones y de las maldiciones. Si ustedes tal cosa, va a venir esto. Bueno, el profeta Jeremías, todos estos años después, les recuerda lo que Dios había prometido que iba a venir. Va a venir. Porque ustedes no han sido fieles al pacto. Por eso dice, escuchad mi voz, hagan conforme lo que yo os mando, para confirmar el juramento que juré a vuestros padres, de darles una tierra que emana leche y miel, como lo es hoy. Y Jeremías dice, entonces respondí, yo dije, amén. Como nos corresponde decir a todo lo que Dios determine decir y hacer. El asunto es que Dios le dice, hasta hoy los he amonestado con insistencia, diciéndoles, escuchad mi voz, versículo 7. Hasta hoy escuchen mi voz. En el versículo 8, pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Por tanto, hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto que yo les mandé cumplir, y no lo cumplieron. Hermanos, Dios no amenaza para no cumplir lo que Él dice. Dios cumple sus promesas y Dios cumple sus advertencias. Dios es fiel. No es como los hombres. Y lo que vemos tristemente es cómo esto se llevó a cabo en la vida de estas personas. ¿Saben cómo Dios ve esa actitud en su pueblo? De oír lo que Él dice y de como quieras no hacer caso a su palabra. En el capítulo 11, versículo 9, Él le dice, se ha descubierto una conspiración entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Una conspiración. Se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados. Dios ve cuando nosotros no obedecemos su palabra como si estuviéramos conspirando contra Él. ¿Qué maldad ve Dios en nuestras desobediencias? ¿Qué maldad ve Dios en nuestros descuidos, en no tomar en serio las cosas que Él nos dice? Y entonces llega la profecía de juicio. Por eso esa sección es de juicio completamente. Le dice en el versículo 11, por tanto, así dice el Señor, he aquí, traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces irán las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman incienso, pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su aflicción. Dice ellos, óigame, aunque clamen a mí, yo no voy a escuchar. Y se van a ir a clamar a sus ídolos, pero ellos no van a poder hacer nada porque no son dioses. Y hermano, nosotros podemos leer esta historia y leer estas profecías como si esto no tuviera nada que ver con nosotros. Pero ese Dios que declara esas cosas, eso es nuestro Padre. Nuestro Padre ve la desobediencia de esa forma. Él toma en serio cuando nosotros echamos al piso sus palabras. Él no dice, ay, ahí está otro con sus ocurrencias. No. Dios dice, eso es una conspiración contra mi autoridad. ¿Y saben lo que hace Dios? Le pide aún a Jeremías que ni ore por su pueblo. La cosa es grande. Dice, ni ore por ellos porque no voy a escuchar. Y entonces dice en el versículo 17 del capítulo 11, allí el Señor de los ejércitos que te plantó ha decretado una calamidad contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome al ofrecer sacrificios a Baal. Ahora dice, el Dios que te plantó. ¿Ustedes recuerdan las palabras claves del libro de Jeremías? Arrancar. El Dios que te plantó te va a arrancar. Y por eso le sigue diciendo en el mismo capítulo 11, en los versículos 21 en adelante, lo que Dios iba a hacer para desarraigarlos. El pueblo oye estas cosas y empieza a amenazar a Jeremías. No le gustó el mensaje y lo amenazan con matarlo. Y Dios promete intervenir y proteger a Jeremías. En el capítulo 12 aparecen las palabras clave de Jeremías una vez más. En el versículo 2 vuelve y habla de que ellos fueron plantados y que echaron raíces.
Pero luego todo se redujo a una fachada. Ellos nada más tenían nombre de religiosos. Cerca estás tú de sus labios, pero lejos de su corazón. Similar a otra expresión que había usado Isaías, ¿no? En el capítulo 7, volviendo unos capítulos atrás, encontramos una de las grandes denuncias de hipocresía, precisamente, de la hipocresía que tenía el pueblo de Israel. Y el Señor le pide a Jeremías que se pusiera en la puerta del templo para dar un mensaje a los que iban a adorar al templo. Dice, vete al templo y en la puerta habla estas cosas que yo te voy a decir a los que van a adorar. Y él dice, a los que iban llegando a adorar, no confiéis en palabras engañosas diciendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres. Pero he aquí, vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis, ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? ¿Qué lenguaje les recuerda a eso? Lo que Cristo hizo cuando sacó a los judíos del templo. Le dice, Jeremías, vete ya, vete y háblales a los que van entrando a la iglesia. Ay, ustedes vienen a adorar. Ay, sí, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor. Normalmente en la Biblia cuando algo se repite es porque quiere hacer un énfasis. Cuando lo dice 3 veces es porque el énfasis es mayor. Está diciendo, estas personas se enorgullecían en tener el templo con ellos. El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Podían haber sido exiliados y los que estaban todavía allí en Jerusalén se enorgullecían de estar en el templo del Señor. Y él le dice, pero ustedes siguen viviendo como ustedes les da la gana. Pero dicen, estamos a salvo. Ustedes están a salvo porque ustedes dicen que están a salvo. ¿Realmente están a salvo? Ustedes no saben lo que viene. Ustedes no saben lo que les viene encima. Y Dios se había fijado en sus abominaciones. Y les dice allí mismo en ese capítulo 7, en el versículo 26. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Les dirás pues todas estas palabras, mas no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó corrección. Qué terrible, qué triste. Y dice al final de esa sección del capítulo 7, porque los hijos de Judá han hecho lo que es malo ante mis ojos, han puesto sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola, y han edificado lugares altos de Tofet. Y dice, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé ni pasó por la mente. Llegaron a matar y a sacrificar aún a sus propios hijos. Y uno puede decir, ¿y tan bajo puede caer el pueblo de Dios? Hermanos, si nosotros desoímos la voz de Dios, no tenemos realmente, no sabemos hasta dónde vamos a llegar con el pecado. El pecado pone al hombre a cometer locuras. Por eso que uno leyó en esta semana que el estado de Carolina del Norte declara una ley de que los que puedan entrar a los baños de varones son los que son de sexo masculino cuando nacen, y los que pueden entrar a los baños de hembras son los que nacen con el sexo femenino. Por eso fue un escándalo esta semana. Y como en Carolina del Norte es que iban a tener en Charlotte el juego de estrellas de la NBA en el 2017, ahora se lo van a quitar porque no puede ser que tengan esa discriminación el estado de Carolina del Norte y no dejen entrar a los niños que se sientan niñas al baño de las niñas. Uno dice, ¿y dónde es que está la cabeza?
El pecado nos lleva a donde no nos imaginamos. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. No lo ven. Y así se encontraba Judá en una situación tan difícil. El versículo 24 dice, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y hoy dice, no, eso es progreso. En nombre de progreso. El ser modernos hoy hay que tener la mente abierta. Y dice Dios, no, no es progreso, es marcha atrás. Es marcha atrás. El ministerio de Jeremías no fue bien recibido. Él fue rechazado. Jeremías no quería que se quedaran en el mero externalismo. Él quería que ellos abrazaran al Señor de corazón, que le conocieran. Por eso es que él dice, no se gloríe el que es rico, ni el que tiene riqueza, ni el que es sabio. Que se gloríe en esto, en que me entiende y me conoce, que yo soy el Señor. Es un asunto de conocer al Señor. Es un asunto de la circuncisión, no en la carne, sino en el espíritu. En el capítulo 12 vuelve y utiliza el lenguaje de arrancar. Dice, arrancaré de su tierra a la casa de Judá. Y sucederá que después que los haya arrancado, volveré y les tendré compasión y los haré regresar. O sea, en medio de las palabras de juicio, trae palabras de consuelo. Pero la nota principal en todos estos capítulos, juicio. Capítulo 18, vuelve a hablar de esto, de arrancar. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, versículo 7 del capítulo 18, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero les da oportunidad para el arrepentimiento. Y le dice allí, pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ellos. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Así como yo arranco, planto. Así como derribo, edifico. Pero arrepiéntanse. ¿Aprovecharon ellos la oportunidad? De ninguna manera. ¿Qué va? Dice en el versículo 11, ahora pues habla a los hombres de Judá y diles, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos cada uno de su mal camino y enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Mas ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Wow. No dan su brazo a torcer. Y eso hacemos nosotros cuando no hacemos caso al consejo de Dios y nos empecinamos en hacer nuestra voluntad. Y no nos va bien. Por eso es que Dios habla de que nosotros debemos buscar la seguridad de los muchos consejeros. No el tratar de imponer nuestra propia voluntad. Y entonces Dios plantea un lenguaje como de horror. Oigan esto, preguntad ahora entre las naciones, ¿quién ha oído una cosa semejante? Que a un Dios como yo lo traten de esa forma. Algo muy horrible ha hecho la Virgen de Israel. Dicen, ¿ustedes han oído la noticia de lo que la Virgen de Israel ha hecho conmigo? En su deslealtad, en su infidelidad. Y dice que él iba a tratar con ellos de tal manera que le dice, yo les voy a mostrar mi espalda y no el rostro el día de su calamidad. En otras palabras diciendo, yo les voy a dar la espalda cuando venga el juicio sobre ellos. Hermanos, ese es nuestro Dios hablando de esa forma a su pueblo. Es terrible. Y ese fue el ministerio de Jeremías. Y en lugar de arrepentirse, hicieron un plan contra Jeremías para salir de él. La situación se le puso bien difícil a Jeremías. Se burlaron de él. Y él tratando de cumplir con su llamado. Y él le dice al Señor, Señor, tú me persuadiste y yo quedé persuadido. Y tú prevaleciste contra mí en el capítulo 20. Yo estoy haciendo esto, Señor, porque tú me mandaste. Y en cualquier momento cualquiera lo que diría es, ay, yo voy a dejar este asunto. Y él dice, yo traté, pero no pude. No puedo callarlo. Dice, no le recordaré ni le hablaré más en su nombre. Pero esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzo por contenerlo y no puedo. Y tenía que seguir hablando ese mensaje tan triste y de juicio al pueblo de Israel. Pero gracias a Dios tenemos un libro de consolación en los capítulos 30 al 33. Repleto de advertencias está el libro, pero hay palabras de consolación, como la que encontramos cuando promete que va a haber un nuevo pacto.
pero voy a leer eso más al final de esta clase. Los capítulos 34 al 39 es cuando tenemos el sitio y la caída de Jerusalén. Y esos capítulos hacen un recuento de esos últimos días de la ciudad. Y fueron días malos para el profeta, que fue encarcelado y que también lo colocaron en el fondo de una cisterna con lodo. O sea, y fue por la intervención de una persona que fue salvado de allí, porque iba a morir de hambre en esa cisterna llena de lodo. Y todo por él decir: van a venir los caldeos y los van a conquistar. Estoy saltando aquí algunas cosas que no voy a tener el tiempo de cubrir. El capítulo 39 inicia con estas palabras: y aconteció que Jerusalén fue tomada en el año 9 de Sedequías, rey de Judá, en el 10º mes, cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. En otras palabras, la advertencia que Dios les estaba dando se cumplió. Dios no estaba jugando. Y la historia está allí como testigo. Se menciona allí el ejemplo de los recabitas. Ustedes pueden leer eso por ustedes mismos en el capítulo 35. Es una lección hermosa de obediencia de los hijos de los recabitas, que obedecían a su padre, aun cuando fueran principios difíciles en el contexto en que ellos vivían. Y Dios se presenta como un padre envidioso, como un padre que dice: óyeme, pero yo le tengo envidia a Recab, porque los hijos de él lo obedecen, pero ustedes a mí no me obedecen. Wow, qué duro escuchar eso. Ahora Jeremías, luego de la caída de Jerusalén, capítulos 40 al 45, los eventos que acontecieron no transformaron al pueblo, ni le llevaron al arrepentimiento. Y Jeremías continúa trayendo palabras de advertencia. Les dice que no se refugiaran en Egipto y que permanecieran allí. Y una vez más el pueblo se rehúsa a obedecer. Y luego tenemos la sección final, el libro de juicio contra las naciones, capítulos 46 al 51. Y vemos cómo allí se presenta que Dios es un Dios soberano, no solamente sobre su pueblo, sino sobre todas las naciones. Y manifestando algo que ya habíamos visto en la clase anterior, cuando veíamos el curso, en la clase sobre el libro de Isaías. Dos temas centrales del libro, y solo tengo tiempo para mencionarlo: el tema del juicio de Dios sobre Judá y las naciones, que ya hemos hablado un poco de este tema en la exposición que les he dado. Y en segundo lugar, el tema de la restauración de su pueblo y la promesa de un nuevo pacto. Algo interesante ver que dentro de esas advertencias de juicio, Dios les prometía que los iba a traer de nuevo. Y una de las cosas que vemos a Jeremías hacer es comprar un pedazo de tierra en Israel, en Judá, aún a pesar de la invasión de Babilonia. Y lo que él estaba era mostrando su confianza en que Dios iba a cumplir su palabra. Y él compra un pedazo de tierra sabiendo que eso iba a ser de él como quiera después, dándoles un ejemplo de fe en el cumplimiento de que Dios iba realmente a traer a su pueblo de regreso. Y esas palabras que no podemos dejar de leer de Jeremías 31. Y aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, versículo 33, después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando uno lee que le pasó al pueblo de Israel todas estas cosas, uno dice: ¿y qué garantía tenemos nosotros de que ahora nosotros no le hagamos lo mismo al Señor? ¿Hay alguna garantía de que nosotros en el nuevo pacto no caigamos en lo mismo y que Dios nos enjuicie como ellos? Sí, tenemos garantía, hermanos. Tenemos la garantía del nuevo pacto. Tenemos la garantía de que Dios ha hecho un pacto con nosotros, no como lo hizo con el pueblo de Israel. Tenemos la garantía de que ahora la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Tenemos la garantía de que ahora no hay necesidad de decirle al hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Tenemos la garantía de que todos nuestros pecados han sido perdonados.
Y eso es repetido en Hebreos capítulo 8 de una manera amplia para deleitarnos en que ahora somos el pueblo del nuevo pacto y que disfrutamos de bendiciones que el pueblo de Israel no conoció. Y eso es digno de ser disfrutado. Voy a tener que concluir la clase aquí, pero reflexionen en esto. El libro de Jeremías es un libro que nos puede enseñar a vivir hoy como cristianos fieles en medio de una cultura postcristiana. Porque Jeremías tuvo que vivir siendo fiel a Dios en medio de los ataques más feroces de su mismo pueblo. Y cuando las personas se desentendían de Dios y de sus mandamientos. Hoy vivimos días donde las personas no quieren tener nada que ver con Dios. Y eso será cada vez más y más dominante. Pero nosotros tenemos que ser fieles como fue Jeremías hasta el final. Y obedecer la palabra del Señor. Y no importa que en nuestro país se aprueben leyes que estén en contra de los principios cristianos. En nosotros seguir fieles a Dios y fieles a su palabra. Aunque tengamos que pagar el precio como lo pagó Jeremías. Y obviamente ni mencionar la cantidad de profecías que tiene el libro de Jeremías sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Profecías que son citadas en todos los evangelios. O sea que si hay un libro que tiene profecías, muchas profecías cumplidas, aparte de Isaías, obviamente, como estudiábamos la vez anterior, es Jeremías. Y aún allí se presenta a nuestro Señor como aquel que vendría de la casa de David y que sería Jehová, justicia nuestra. Cristo es nuestra justicia. Y por Él ahora tenemos nosotros justificación de nuestros pecados. Él ha sido hecho por nosotros justificación, justicia. Dios ha dado a conocer el poder de su evangelio, mostrándonos la justicia de Dios revelada en el evangelio.